Thalia? En la clase pasada Nós vimos sobre a maturidade do líder. vimos sobre madurez de un líder. E a autoridade. Y dentro de ese tema nosotros vimos sobre autoridad. E falamos sobre autoridade externa e interna. Y hablamos sobre autoridad externa e interna. E quando essas duas maturidades se desenvolvem, nós ganhamos uma força para poder liderar pessoas. Y cuando esas dos autoridades Desarrolha. se desarrollan, ganamos una fuerza Liderar pessoas. para liderar personas. Ok. E nós vimos que as pessoas, eles querem seguir pessoas da sua confiança. Y también vimos que las personas quieren seguir a personas de su confianza. Também nós vimos a diferença entre chefe e líder. También vimos la diferencia entre un jefe y un líder. E nós verificamos que Deus não chamou ninguém para ser chefe. Y verificamos que, ¿puedes repetirte? Deus não chamou nenhuma pessoa para ser chefe, Que Dios no llamó a ninguna persona para ser jefe, mas Ele chamou para liderar. mas Él nos llamó para liderar. Então, nós temos como exemplo a própria pessoa de Jesus. Y tenemos como ejemplo a la propia persona de Jesús. Então, Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Entonces Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él. E para servir com Ele, fazendo as obras que Ele realiza. Y para servir con Él y hacer las cosas que Él realiza. Então, Jesus foi líder e não chefe. Entonces Jesús fue un líder y no un jefe. E quando ele subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco. Y cuando él ascendió al cielo, él envió al Espíritu Santo para trabajar con nosotros. Então, continua o Senhor servindo a humanidade junto com a sua igreja. Entonces continúa el Señor sirviendo a la humanidad junto con su iglesia. E nós vimos também a diferença de chefe e líder. Y vimos también la diferencia de jefe y líder. Ok. Hoje nós vamos ver sobre relacionamento. Hoy vamos a ver sobre relaciones. E isso está no mesmo texto que já vimos anteriormente, 1 Timóteo 3, de 1 a 12. Y esto se encuentra en el mismo texto que hemos visto anteriormente, 1 Timoteo 3, del 1 al 12. Ok. Vamos ler Mateus 20, 25 a 27. Vamos a leer Mateo 20, 25 al 27. Ok. Alguém lê, por favor? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esse texto está no contexto Ese texto está en un contexto de quando João e seu irmão queriam estar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. de cuando Juan y su hermano querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. E Jesus fala: entre vocês não são assim. Y Jesús habla, entre vosotros no será así. Vocês foram chamados para servir. Ustedes fueron llamados para servir. Ok, então aquele que quer ser o primeiro, ele será servo de todos. Entonces, aquel que quiera ser el primero, él será el siervo de todo. Ok. Agora, Atos 20, 28 a 30. Y ahora, Hechos 20, 28 al 30. Jéssica, por favor, leia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Então, ó, vamos começar por aqui. Deus chamou pessoas para pastorear o seu rebanho. Entonces, vamos a empezar por esto. Dios llamó personas para pastorear su rebaño. Quem é o rebanho do Senhor? ¿Quién es el rebaño del Señor? La iglesia. La A iglesia. igreja. Muito bem. E ele está dizendo que essa igreja foi ganhada pelo próprio sangue de Cristo. Y él está diciendo que esa iglesia fue ganada por la propia sangre de Cristo. E quando eu estou pastoreando ou cuidando das pessoas, Y cuando yo estoy pastoreando, cuidando de las personas, eu tenho que me lembrar sempre que Deus enviou o Filho e pagou esse alto preço. y yo tengo que recordar siempre que Dios envió a su Hijo y pagó ese alto precio. Então, quando eu olho para Juana, Entonces, cuando oro, miro, cuando veo para Juana, eu vejo o valor que Deus deu a ela. yo veo el valor que Dios dio a ella. Quando eu olho para Elisa, ou para Jéssica, ou para Mami, eu estou olhando o valor que Deus deu a elas. Cuando veo para Elisa, para Mame, para Jessica, yo estoy viendo el valor que Dios dio a ellas. E é assim que eu vou pastorear essas pessoas. Y es así como voy a pastorear a esas personas. Ok. E ele está dizendo, no meio cristão, Y él está diciendo, en medio de dos cristianos, né? los cristianos, Nós vamos encontrar coisas que se opõem à igreja, vamos a encontrar cosas que se oponen a la iglesia, tanto vindo do lado de fora como de dentro da igreja. tanto viéndolo desde fuera como dentro de la iglesia. Então, por exemplo, de fora da igreja, Entonces, por ejemplo, fuera de la iglesia, tem várias coisas várias pessoas ou sistemas que perseguem a igreja. existen varias personas, varios sistemas que persiguen a la iglesia. Mas também nós temos falsas pessoas pregando o evangelho que não existe. Pero también tenemos falsas personas que predicando el evangelio que no existe. E quando nós estamos cuidando do rebanho do Senhor, Y cuando nosotros estamos cuidando del rebaño del Señor, eu tenho que ter cuidado para que essas coisas não interfiram dentro da igreja de Cristo. tengo que tener cuidado para que esas cosas no interfieran dentro de la iglesia de Cristo. Mas também dentro da igreja Pero también dentro de la iglesia podem surgir pessoas com ensino diferente das escrituras. pueden surgir personas con una enseñanza diferente a las escrituras. E quem está pastoreando o grupo tem que defender o seu rebanho. Y quien está pastoreando a un grupo tiene que defender a su rebaño. Então, quem cuida dos filhos de Deus tem que estar atento a essas duas coisas. Entonces, quien cuida de los hijos de Dios tiene que estar atento a esas dos cosas. Ok, então nós vimos que em Atos 20, 28 a 30, Entonces, vimos que en Hechos 20, 28 al 30, eu devo pastorear o grupo que está sob minha responsabilidade. yo debo de pastorear al grupo que está en mi responsabilidad. Eu devo defender quanto aos opositores externos Yo debo defenderlos de los opositores externos e também dos opositores que podem estar internamente. y también de los opositores que pueden estar internamente. Agora, eu vou fazer isso independentemente? Ahora, ¿yo voy a hacer eso de forma independiente? Não. Nós temos um pastor No, nosotros tenemos un pastor que delegou autoridade aos líderes de PG que ha delegado autoridad a los líderes de PG para que eles pastoreiem o seu grupo
para que ellos pastoreen su grupo. E aquilo que ele vê de estranho, e aquilo que ele vê de estranho, y aquello que vean extraño, ele vai compartilhar com o pastor. él es el encargado de compartir con el pastor. E o pastor vai orientar como esse líder vai trabalhar dentro do seu grupo. Y el pastor es quien va a orientar cómo es que ese líder va a trabajar dentro de ese grupo. Percebe que nós recebemos autoridades, mas não estamos independentes? ¿Te das cuenta que recibimos autoridad, pero no estamos independientes? Ok? Agora, quanto ao desempenho. Ahora, en cuanto a desempeño, Então, nós já vimos maturidade, relacionamento e agora desempenho. nosotros ya hemos visto madurez, relaciones y ahora desempeño. Então, o líder, ele precisa cuidar de si mesmo e cuidar do rebanho. Entonces, un líder necesita cuidar de sí mismo y cuidar de su rebaño. Então, como ele vai falar para o rebanho que eles devem fazer suas devocionais se ele não faz? Entonces, ¿cómo es que él va a hablar o pedir a su rebaño que hagan los devocionales si él mismo no los hace? Como vai pedir que ele participe de uma reunião de oração se ele não participa de nenhuma? ¿Cómo va a pedir que participen de una reunión de oración si él no participa de ninguna? Que eles devem amar uns aos outros se eu não amo todas as pessoas. Que ellos deben de amar unos a los otros y yo no amo a las personas. Ok, então o líder, ele deve saber para onde ele vai. Entonces, un líder debe saber hacia dónde va. Em 1 Coríntios 14:8, En Primera de Corintios 14:8 fala que se a trombeta der um sonido incerto, habla de que si la trompeta da un sonido incierto, quem se preparará para a batalha? ¿quién se preparará para la batalla? Então, no passado, tinha as pessoas responsáveis por tocar trombeta. Entonces, en el pasado había personas responsables de tocar la trompeta. E cada sonido dizia que era algum tipo de coisa que eles deveriam fazer. Y cada sonido era algún tipo de cosa diferente que ellos debían de llevar a cabo. Então, quando era para a batalha, ele tinha um certo tipo de sonido. Entonces, había un cierto tipo de sonido cuando era una batalla. Agora, se ele toca um sonido que não parece ser batalha, Entonces, si él toca un sonido que no parece ser batalla, então as pessoas não vão se preparar para a batalha. entonces las personas no se van a preparar para la batalla. Então, o texto está dizendo que você precisa saber exatamente o que vai fazer. Entonces, el texto lo que está diciendo es que tú necesitas exactamente saber lo que vas a hacer. Então, o seu PG precisa saber para onde você está o conduzindo. Entonces, tu PG necesita saber hacia dónde tú los estás conduciendo. Ok. E nós queremos que o nosso PG seja frutífero. Y nosotros queremos que nuestro PG sea fructífero, que dé fruto. Então, em João, capítulo 15, fala que os ramos devem estar ligados na videira. Y entonces, en Primera de Juan, capítulo 15, habla que los ramos tienen que estar junto a la vid. E quando eles estão ligados, eles se tornam frutíferos. Y habla que cuando están juntos, ellos dan fruto. Então, o líder e liderados devem estar ligados à videira para serem frutíferos. Entonces, tanto el líder como los liderados tienen que estar ligados a la vid para que puedan dar fruto. Agora, quando o líder não sabe para onde vai, como vamos produzir frutos? Entonces, cuando un líder no sabe hacia dónde va, ¿cómo es que vamos a producir fruto? Quando o líder e liderados estão em sintonia, Cuando el líder y sus seguidores están en sintonía, eles criam uma sinergia. ellos crean una sinergia. E nessa sinergia nós vamos ser frutíferos.
Y en esa sinergia vamos a ser fructíferos e cada um vai desenvolver ao máximo a sua capacidade. y cada uno va a desarrollar aún más sus capacidades. E aqueles que são mais fortes vão ajudar os que são mais fracos, Y aquellos que son más fuertes van a ayudar a los que son menos fuertes para que esses se fortaleçam também. para que esas personas también sean fortalecidas. Ok. E quando elas são fortalecidas, quando elas já são capazes de produzir algo, Y cuando estas personas ya son fortalecidas, ya son capaces de producir algo, então nós podemos delegar responsabilidade para os membros do nosso grupo. entonces es cuando nosotros podemos delegar responsabilidades para los miembros de nuestro grupo. Então, no PG, nós vamos desenvolver os nossos dons. Entonces, en nuestro PG es cuando vamos a desarrollar nuestros dones. Mas isso só será possível se eles forem maduros. Mas eso solo va a ser posible si somos maduros. Ok? Então, aqui Vale. nós finalizamos essa parte sobre os fundamentos da liderança. Entonces, aquí terminamos esa parte sobre fundamentos de liderazgo. Ok. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muchas gracias por haber venido. E a soma de cada dia daquilo que vocês vão recebendo Y la suma de cada día de aquello que estás recibiendo, vocês vão chegar à maturidade, vas a poder llegar a una madurez, vocês vão ser capazes de relacionar bem com o seu PG, vosotros vais a ser capaces de relacionarse bien con su PG e vão ter um bom desempenho. y van a tener un buen desempeño. Ok, muito obrigada, viu, Thalia? Juana, por Nada, favor. tía. Muchas gracias, Alair. Gracias por esas enseñanzas. Y buenas noches para todos y para todas. Y vamos a seguir aprendiendo estas enseñanzas que nos está dando Dios de cómo es el amor que Dios nos está pidiendo que demos a nuestro prójimo y sobre todo a nuestros hermanos. Vamos a compartir entonces aquí en nuestra pantalla. Venimos viendo, los que por primera vez se integran hoy, venimos estudiando, aprendiendo de cómo es el actuar de un cristiano. Diferentes pasos hemos estado dando, este es el tercer paso, el primero se llamó unos a otros. Y a partir de ese primer paso de unos a otros es que Dios nos va dando diferentes actitudes que Él quiere que tú y yo aprendamos para que lo exaltemos a Él, para que lo representemos. Si nosotros somos cristianos, tenemos un uniforme de cristianos y como el militar defiendes y respetas su uniforme, por ejemplo, por dar un ejemplo de lo que es una identidad, nosotros como cristianos, la identidad nuestra es el amor de Dios. Juana, E tenemos este mandato. Tá tendo um barulho, vocês estão ouvindo? Um sonido? ¿Se escucha mucho? Tem um sonido assim que está El sonido. Miren, de repente, no lo quiero decir, no lo quería decir, pero de repente pueden escuchar un sonido. Es que tengo un holter puesto, colocado en este momento, y parece que tiene un motor de camión. O sea que va a haber un momento en que se va a escuchar. Y si se está escuchando, pues ustedes me dicen. Voy a tratar de moverme, voy a tratar de moverme lo menos posible para que él no se mueva porque está adherido a mi cuerpo. Sí, entonces a lo mejor sí, el movimiento. Perdão. Alaí, é porque esse ruído não vai, ele vai ser constante por causa do aparelho que ela tem no corpo. Ela está com o rosto. Vale. Voy a tratar de moverme lo menos posible. Eu senti que você não tinha entendido. No lo quería decir, pero bueno, ya que voy a tratar de moverme lo menos posible. Bueno,
Más sobre el amor de Dios. La vez pasada vimos el amor de Dios y hoy vamos a seguir creciendo en ese amor de Dios. Vimos la semana pasada, amando a mi hermano, que Dios nos pide que tengamos un amor muy especial por nuestros hermanos. Somos hermanos aquellos que profesamos la fe de Cristo, la fe de Dios. También al prójimo, al que no cree en Dios, pero que está allí conviviendo con nosotros. Y eso es lo que Él nos está enseñando en estos momentos. Amar de verdad, no de palabras, ese amor que sale del corazón, el que no es rencoroso, el que busca siempre el bienestar del prójimo y el amor que requiere de sacrificio, que aprendimos que es cuando tú das ese tiempo, cuando tú das dedicación, cuando tú das esfuerzo, cuando tú das de tu apoyo, de tu aporte económico, y vimos varios ejemplos de cómo es ese amor de sacrificio. Hoy entonces vamos a seguir creciendo en esto, en amarnos unos a los otros. Y les recuerdo aquí, somos familia, familia responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Somos una iglesia y nuestra iglesia es un refugio donde experimentamos la unión y el amor. En este caso, el amor hoy día podemos ver por diferentes fuentes, noticieros, periódicos, en la calle cuando salimos, vemos el escaso que está, el amor que Dios te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí. Entonces vamos a crecer en esto. Y tenemos a primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y antes de seguir con esto, sé que esto lo hemos visto, lo explicó Osvaldo en una oportunidad excelente, pero yo quiero recordarte a ti las diferentes clases de amor que nosotros podemos conocer. Vienen de términos griegos y el primero es el eros, que es ese amor que describe el placer, puede ser el amor sexual, el amor de la pareja, es ese amor erótico, ¿verdad? Está el amor filia como segunda término, y es ese amor fraternal, el que desarrollamos por nuestros hermanos, el que desarrollamos por nuestros amigos, el que desarrollamos por los vecinos, que estamos allí y sentimos un cariño. Pero está el amor más importante para ti, para mí, que tenemos a Dios en el corazón, el amor ágape, que se usa para describir ese amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor que solamente de un corazón que tiene a Dios sale para brindar al que ama el bienestar, el beneficio de que se encuentre bien con ese amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor que muestra Cristo es el amor ágape. Fíjate que murió por ti, por mí, sin conocernos y siendo pecadores. Tú y yo que lo golpeamos, lo ofendemos, lo insultamos. Y sabemos que lo hacemos cuando se lo hacemos a un hijo de él, a nuestro propio hermano. En esto considere, dice primera de Juan 4:10, en esto consiste, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, sacrificio por nuestros pecados. Entonces, hoy vamos a hablar del amor ágape, el amor que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Y entonces viene este primer punto. Así es el verdadero amor. La Biblia tiene un pedacito tan hermoso que habla de esto, que es Primera de Corintios 13. Yo conocí este capítulo en una situación muy adversa, no para mí, para una persona que yo estimaba. Y entonces, ahora, con los años de madurez, es que yo comprendo esto. No fue fácil comprenderlo y se habla mucho de este capítulo, pero no es tan fácil. Si alguno lo ha hecho desde el primer momento, pues bien, pero otros tenemos que madurarlo. Y fíjate que comienza diciéndote este capítulo que dice: si yo hablase las lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Vengo a ser como címbalo que retiñe. O sea, voy a hacer ruido. No es esa melodía dulce de verdad cuando hay un amor, cuando hay un enamoramiento. Hacemos ruido cuando eso no es cierto. Puedo tener mucha palabra y puedo hablar como los ángeles, pero si de mi corazón no hay amor, pues no es verdadero. Y me da ciertas características que tenemos que adherirlas, o sea, tenemos que pegarlas en nuestra piel y en nuestro corazón. Me gustaría a ver que alguien abra su micrófono y lea la primera columna de la parte izquierda de su pantalla. El amor es, comience, ¿quién lo abre? Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Muy bien. Y nos vamos aquí a leer brevemente, a explicar brevemente. Es paciente, es sufrido. Cuando decimos es sufrido, ¿qué? ¿Lo vamos a sufrir todo? ¿Lo vamos a padecer? ¿Vamos a aguantar todo? No. Se refiere a la paciencia que se requiere a la medida que las adversidades en nuestra vida pasan o que las situaciones se ponen un poquito conflictivas, pues tenemos que ser pacientes. Una vez que nosotros adquirimos el pensamiento y la aceptación de vivir un estilo de Dios, un estilo de Cristo, pues la paciencia tiene que irse madurando en ti, en mí, en todos. Entonces tiene que ser algo que debemos educar si no la tenemos, y es una reflexión para cada una y cada uno de nosotros. ¿Somos pacientes? ¿De verdad estamos predicando este amor de Cristo o simplemente somos cristianos porque aceptamos a Cristo? Pues tenemos que amar con paciencia. Es benigno, es amable, es cariñoso, es cordial, aplica las buenas normas. Eso es de ese toque que te hace diferente. No tiene envidia, no es jactancioso, no se presume, no se envanece, no hace nada indebido. Hablamos de integridad. ¿Y qué es integridad? Aquello que se hace cuando nadie nos ve, pero se hace bien. Aquello que nosotros sabemos que es correcto, aunque nadie nos ve, lo seguimos haciendo correcto. Lo seguimos haciendo correcto. Entonces, aquí es donde muchos fallamos, porque entonces decimos, bueno, nadie me ve, creo que lo puedo hacer, me puedo tomar, me puedo pasar, puedo hacer cualquier cosa. Me hace acordar que en estos días Fabricio viene y me dice en estos días, tía, a mí me gusta mucho el jamón. Si yo llego a trabajar en una empresa de jamón, cuando nadie me vea, yo me voy a agarrar jamón para mí. Él es un niño de 8 años. Entonces viene obviamente mi discurso, pero sabemos que no podemos tomarnos el jamón aunque estemos completamente solitos, no, porque a Dios no le agrada. Entonces parte de lo que tenemos que hacer. Me gustaría, a lo mejor Elisa, ¿puedes leer la parte derecha de tu pantalla, por favor? Sí. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. No guarda rencor. Debemos pasar esto. Eso lo hablamos la vez pasada. Qué fácil, siempre te digo, no lo es. Pero con Dios nada es imposible y esto lo tenemos que seguir diciendo y diciendo porque nos estamos educando en el amor de Dios. No se goza de la injusticia, Dios es un Dios justo y no debemos entonces actuar por nuestras propias razones o nuestras propias lógicas, muchas veces cuando entramos en conflictos, sino que tenemos que orar y decirle, Señor, que se haga tu justicia. Esto me dolió, esto no está bien, esto me hizo sufrir, pero que se haga, Señor, tu justicia y no la mía. Se goza de decir la verdad. Dios no es un Dios de mentira. Y ten por seguro que la mentira, cada vez que tú la dices o te metes en ella, tarde o temprano va a salir a la luz. Porque si tú decidiste aceptar a Cristo, Él se va a encargar de lo que está podrido en ti y en mí, salga a la luz para que sane. Y si somos de mentira, va a salir a la luz porque Él quiere la verdad en ti y en nosotros. Todo lo sufre. Otra vez que todo lo sufre. Todo lo sufre es evitar la autocompasión.
Sabemos que tenemos problemas, que discutimos con los esposos, con las esposas, con los novios, que tenemos problemas con los hijos, que estamos sin empleo, que se me cortó un dedo, en fin. Pero no se tiene que hacer populi ese problema. No tiene que ser que todo el mundo se entere de ese problema. A eso se refiere, a que todo lo sufra, que yo debo ser prudente con mi dolor y buscar las personas indicadas, correctas, que yo sé que me van a ayudar en ese sufrimiento. No es que se lo voy a contar a todo el mundo y voy al banco y se lo cuento al cajero y voy al carnicero y se lo cuento también mi problema. No, tengo que ser prudente. No debo tener ese espíritu de autocompasión de pobrecita yo, pobrecito yo. Todo lo cree en Él. Todo lo creemos, todo lo que está en la palabra, en ese libro de instrucciones, es todo lo que tenemos que creer. En el resto de las cosas hay que discernir. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, discernir. Y sí creer aquello que sabemos que está acorde a lo que a Dios le agrada. Todo lo espera, es paciente, todo lo soporta, tiene que ver con todo lo demás y nunca deja de ser. Es ese amor que tú y yo estamos aprendiendo hoy. A ver. No me avanza. Oh, no me avanza. Ahora sí. Así es el verdadero amor. Corintios 3, entonces lo decimos rapidito. Fíjate, es sufrido, es benigno. Tiene 7 positivas y 8 negativas. 8 negativas no es que nos hacen daño, sino lo que nosotros hacemos que no está bien. Las que están en negrita son las negativas. Es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es hasta ansioso, no se envanece, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y me quiero recordar de no se irrita, la ira, la rabia que tanto cuesta gestionarla. A Dios le gusta que seamos mansos, no mensos, no tontos, porque sí hay que aplicar muchas veces un respeto, porque vivimos en un entorno social, pero que sí gestionemos la ira. No está bien que nos desboquemos ni seamos esa persona que en medio de una discusión empieza a decir palabrotas y a gritar y a tirar puertas y tirar sillas, porque entonces no estamos vestidos con el uniforme de Dios. No estamos identificándonos con eso. Y aquí vamos a mencionar algunas afirmaciones que hemos escuchado para que lo entendamos un poquito más. Expresamos cosas como que jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. No, el Señor te dice que su amor no guarda rencor. Otra, ¿por qué es tan popular Elena cuando yo he alcanzado los mismos logros? No tiene envidia. No aguanto a mis hermanitos, siempre me están molestando. Todo lo soporta, los hermanos se soportan porque están creciendo, porque son parte de lo nuestro, porque hay amor de familia. Mi marido es un perdedor, nunca logrará algo en la vida. Es benigno. Tu marido, el mío, sí tiene algo bueno. Sí, tenemos que enfrascarnos siempre en lo positivo. Y es lo que de repente, Lisa, los que somos maestros se nos educan para eso. Al alumno primero se le refuerza la parte positiva. Si presenta un recuento, mira, qué bien hiciste esta parte. Oye, pero tienes que mejorar en esta, practicar un poquito más. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando se refiere a esa parte benigna. ¿Por qué tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades? Esto lo he escuchado yo muchas veces, muchas. No busca lo suyo. Hay que ayudar a Pedro, así yo tenga necesidades. Pedro también las tiene. Y Alair lo dijo en lo de ser líder. Cuando es líder se busca el bien de los que están bajo nuestro cargo. Nuestro grupo canta mejor que el otro, eso lo dice Denise, seguro. Ellos no pueden mantener el ritmo. No se envanece.
Sí, tu grupo a lo mejor canta muy bien, pero ellos también cantan bien. Yo puedo hacerlo solo sin que nadie me ayude, no es hasta ansioso. Claro que necesitas ayuda, busca ayuda, no todo lo puedes. No eres Superwoman ni Superman, ¿ok? Todo necesitas buscar ayuda. Despidieron a Juan, se lo merecía. Bien hecho. Ahora ojalá que nunca consiga empleo por lo menos en un año. Ups, no se goza de la injusticia. A lo mejor Juan no hizo algo agradable o no hizo algo que tuviese los corazones contentos, pero tú y yo tenemos que decir que se haga la justicia de Dios y que Juan consiga empleo porque él también tiene familia. Ojalá que lo saquen del puesto para que me pongan a mí. No hace nada indebido. Eso no es correcto. Todo lo que Marta hace me molesta, hasta su forma de vestir y hablar. No se irrita. Y si esto nos está pasando, a medida que voy expresando esto, a lo mejor cada uno de nosotros vaya identificando qué puede estar pasando con esa persona en la que nos podemos ver identificados. Y aquí tenemos una reflexión. A ver, Denise, ¿puedes leer esta reflexión? ¿Qué rumbo ha tomado mi vida? Es fácil de perderse de camino, amando al mundo y sus cosas en lugar de amar al prójimo. El amor sirve de brújula para dar dirección a nuestra vida. Entramos en conflicto cuando damos prioridad al adquirir cosas en lugar de construir relaciones positivas con otros. Muy bien. El amor de Dios lo que busca es que tengamos relaciones interpersonales adecuadas, porque Dios quiere que vivamos en una convivencia de armonía con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos en la iglesia. Y aquí una reflexión de segunditos, es una pregunta retórica. Pregúntate, ¿qué rumbo ha tomado mi vida en cuanto al amor de Dios? ¿De verdad yo estoy siendo cristiana? ¿Estoy trabajando para aprender el amor de Dios? Cada quien se responde. El amor viene de Dios. En nosotros mismos no existe la clase de amor que Dios pide. La estamos educando en momentos como este. Pero Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. Dios no va a dar poder. ¿Cómo se llama ese poder que nos permite amarnos unos a otros con amor ágape? ¿Quién sabe esa respuesta? ¿Cómo se llama ese poder? ¿Cómo se llama ese poder que nos permite amarnos unos a otros con amor ágape? ¿Nadie la tiene? Pues se las doy. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese que siempre debemos implorar, el que nos mandó Dios cuando muere Cristo y que nos los manda así, su representación es una paloma blanca, que tú y yo lo debemos implorar en todo momento y decirle, Espíritu Santo, te necesito para tener tu amor, para crecer en tu amor, para poder tratar a mi hermano con amor, con ese espíritu, Señor. La Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos lo expresa en Romanos 5:5. Nos dio ese espíritu hermoso que nos está haciendo crecer cada día. El amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos, ni de nada en nosotros mismos. Es el triunfo del Espíritu. En la palabra encontramos que el fruto del Espíritu es amor. Lo vemos claramente en Gálatas 5:22. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Romanos 12:10. Isabelita, ¿puedes leer Romanos 12:10? Sí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? El amor fraternal, la segunda parte del versículo, indica que esto incluye ¿qué? ¿Qué es lo que incluye? Incluye honrar, dar preferencia a los demás. Si Cristo es nuestro modelo, que lo decimos a diario,
Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestro maestro. Cristo nos honró con su amor y dio su muerte para la salvación de nuestras almas. Es un sacrificio grandioso que a lo mejor nosotros no lo merecemos. Sentimos que no lo merecemos, pero Él nos ama tanto que sí, que lo hizo por ti y lo hizo por mí y lo hizo por todos. Y esto nos expresa la segunda parte, viviendo juntos en amor. Gálatas 5, 14, 16. María José, ¿puedes leer esta parte de Gálatas? Por favor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. Miren qué nos dice, qué palabra tan grande y tan fuerte. Amarnos unos a otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis, os coméis unos a otros. ¿Y qué quiere decir esto con mordéis y coméis? ¿Será que yo voy a la iglesia y agarro a María José y le muerdo las mejillas o las orejas? ¿Será eso? ¿Quién piensa? ¿Quién dice que no? ¿A qué se refiere? Hay A la varias vida. maneras de morder, con la lengua, con la palabra, con la actitud. Bueno, Ok. se refiere a que no nos hagamos daño, a que no nos calumniemos, no nos iremos, no nos envidiemos, no nos ofendamos, no nos insultemos, que no seamos impacientes unos con otros. A todas esas cosas. Y que no nos consumamos. Llegamos muchas veces al punto de hacernos daños, hasta mortal. A pesar del llamamiento de amar al prójimo, ¿qué es lo que algunos hacen? Se lastiman, se hacen daño. Hay contiendas, malicias. Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os comáis unos a otros. Es decir, no lleguéis al punto inclusive de acabar con la vida de otro, porque así puede pasar. Viviendo juntos en amor, entonces, ¿qué hace el amor para permitirnos vivir juntos? Vamos a ver unas expresiones. Una expresión, perdón, que nos permite, que es grande. El amor cuando lo tenemos, pues cubre multitud de pecados. Cuando tú y yo empezamos a crecer en el amor hacia el prójimo y a empezar a amar al prójimo con el espíritu, aunque no te caiga bien, aunque tengas cierta incomodidad con ese hermano, con esa persona, pues amarlo con el espíritu es cubrirte de otros pecados. Y esto nos lo dice él en 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, que si empezamos a crecer en el amor, el Señor nos va a ir formando poco a poco, creciendo en ese espíritu cristiano, en esa forma de ser, y va cada día a madurar nuestras actitudes. Va a madurar nuestras actitudes en todos los aspectos. El verdadero amor no depende del comportamiento del otro, más bien es amar a otros aún con sus fallas. Él no está diciendo ama aquel que es correcto, ama a tu mamá porque la amas porque fue una excelente madre. Él te está diciendo que ames al que falla. Cristo dio su vida por los buenos y malos. Su sacrificio nos dio un ejemplo de cómo amar, entregándonos en servicio unos a otros. A ver, me gustaría que esto lo leyese Jessica. ¿Puedes leer este? Sí, Juan 21, 15, 17. Vale. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Denise, ¿tú amas a Jesús? Yo pienso que no tanto cuanto debería, pero Sí, sí. es así. Esa respuesta me gustó porque de verdad amar a Jesús, Jesús quería, ¿de verdad me amas? Porque sí, de repente amar a Jesús era fácil, pero Jesús en realidad es que lo ames a Él, pero que ames también a esa persona que está a tu lado y que de repente no te inspira ese amor que te inspira Jesús. Y se lo preguntó 3 veces, ¿de verdad estás seguro que me amas? Porque si me amas, tienes que seguir todo esto que está en este libro. Es como si nos dijera Jesús. Y se lo preguntó 3 veces. Y fíjate cómo le responde Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Entonces ahí le tenemos que decir a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que de repente no quiero, o me cuesta, o me es difícil. Yo te amo a ti, pero ayúdame entonces a amar al otro. Es importante. Y Dios nos los pregunta y nos los preguntamos, ¿de verdad yo soy cristiana y estoy actuando como tal? ¿Soy cristiano y estoy actuando como a Dios le gusta? Bien. Vamos en esta parte entonces, ¿cómo querer a una persona difícil de amar? Vamos a ver estos versos que nos explican cómo se debe querer entonces a esa persona que nos cae mal, que no nos gusta, o que nos hizo daño, que nos ofendió, que bueno, tenemos que hablar con el Espíritu. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si ya tenemos en este tiempo que hemos estado conversando identificada a esa persona, pues empecemos entonces a pedirle al Espíritu que obre, porque tú y yo queremos estar en vida. Ahora mismo piensa entonces en esa persona que te está costando amar. Allí donde está, en unos segunditos, ve identificando, tu corazón seguro la tiene identificada y el mío también. Amar al hermano es volver a la vida, es volver a hacerlo. Entonces, vamos a intentar amar a esa persona. Y siguiendo los siguientes pasos. Paso número 1, debo confesar mi falta de amor como pecado. Señor, de verdad, papá, no soporto a Osvaldo. Osvaldo no me cae bien, es que cada vez que hablo con él siento que me da dolor de estómago. Entonces yo le presento al Señor ese sentimiento que yo tengo hacia Osvaldo, pero se lo tengo que expresar. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El segundo, debo contar con el hecho de que en Cristo he muerto al pecado del desamor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos lo dice en Romanos 6, 1, 2. Entonces, no, ya vamos a vivir, vamos a romper de ese pecado. Siguiente paso, debo escoger amar a aquella persona. Sí, Señor, yo escojo amar a Osvaldo, que me cae mal, me presento ante ti, escojo amarlo. El Señor está viendo entonces en nuestro corazón una determinación y nos lo recuerda en Mateo 5, 24, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo hemos visto todas estas clases, en todos estos encuentros. Eso tenemos que aprender. 4 acciones: amar, bendecir, hacer y orar, pero no por el que amo, sino por el que no amo, por nuestro enemigo. 4 paso, debo confiar en Dios, quien hará lo que yo no puedo hacer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Él va a hacer, Él va a transformar
ese sentimiento, lo va a cambiar en ti, lo va a cambiar en mí. Quinto, debo orar por aquella persona hasta que Dios obre en mi corazón para amarla. Constancia, perseverancia en el cambio. La constancia es importante que lo hagamos en esa oración constante. En Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esperanza, fe y confianza. Son tres cosas que debemos permanecer en Dios. Sexto, debo trazarme un plan de conducta positiva que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes, dice Salmo 24. O sea, si yo lo deseo, pues yo me trazo un plan. Yo voy a hacer esto, lo voy a visitar, lo voy a llamar, le voy a invitar un café, lo voy a perdonar. Aunque ya, pero lo voy a perdonar. Me voy a liberar de ese sentimiento. Entonces, aquí son los pasos que tenemos para nosotros crecer en el amor de Dios. Dios te está invitando a ti y a mí que cada día aprendamos a amar al prójimo y a nuestro hermano. Y a ese hermano que no es tan fácil amar, o a ese prójimo que no es tan fácil amar. A ese es el que Dios nos está enseñando con este amor ágape a actuar. Entonces, aquí tenemos el resumen de este encuentro de hoy. Nosotros aquí, el verdadero amor, en Corintios 13. Léetelo, yo te invito a que lo leas esta noche, lo leas, lo madures, lo pienses detalladamente, porque ahí están todas las características que Él quiere que tú y yo apliquemos para convivir. Y vivamos juntos en amor, que nos amemos los unos a otros con amor fraternal, dándonos honra unos a otros, pero más que todo, cada uno de nosotros honrando al prójimo, honrando al hermano. Y querer a una persona que sea difícil. Hemos visto los pasos, el primero y el último. El primero, confiesa ante el Señor que esa persona te tiene en ese sentimiento de desamor. Y por último, traza un plan para hacerlo, para llegar a amarlo. Y así hemos visto entonces cómo es el amor de Dios en este encuentro. Y fíjate que nos lo recuerda desde el primer día que nos encontramos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor, hermana o hermano, como nos lo dice la palabra, querido, querida, estimado, estimada, es nuestro uniforme, nuestro galardón, el que quiere Dios que nosotros nos pongamos. Esas características en las que tenemos que trabajar día a día. El Señor en esta palabra simplemente nos está dando, para hablar en un término más de la actualidad, nos está dando una lección de desarrollo personal para que tú y yo crezcamos en Él y crezcamos en la convivencia, que debe ser estable, debe ser armónica, debe ser adecuada. Debemos de liberarnos de ese traje viejo, roto que teníamos del hombre y de la mujer, con ciertas contaminaciones, con ciertos gérmenes, con ciertos virus que nos servían. Ahora somos personas nuevas y tenemos que vestirnos con ese traje. Bueno, y aquí te recuerdo lo que estamos viendo, lo voy a poner siempre, los unos a los otros, para amarnos, animarnos, soportarnos, perdonarnos, aceptarnos, exhortarnos, y todo esto para ganar el cielo. Bueno, muy buenas noches. Espero que estas palabras de verdad cada día hablen más en nuestros corazones. Aquí hay algunas personas que no habían entrado en las clases anteriores y quiero decirlo, y ya para terminar, Dios habló mucho a mi corazón aprendiendo esto, porque nunca había visto el amor de Dios como lo estoy viendo ahora. Y me di cuenta
que había tenido y he tenido y sigo teniendo muchas fallas y he llegado a trazarme planes para poder amar como Dios me está pidiendo. Bueno, bendiciones para todas y todos. Bendiciones. Thalia, por Bueno, favor. voy a dejar de... Alguém tem alguma pergunta para a Juana? Do que foi ensinada? Thalia? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Juana de lo que hemos visto? Que bom, né? Juana, eu gostei muito quando você deu como amar as pessoas. Juana, me gustó mucho cuando dijiste el cómo amar a las personas. Muitas vezes nós ensinamos coisas na igreja, Muchas veces nosotros enseñamos cosas en la iglesia, mas nós não damos o caminho de como fazer. pero ¿puedes repetir, Chia? Nós não damos o caminho de como a pessoa Pero pode. no damos el camino de cómo es que se debe de hacer. Aí fica no abstrato e não conseguimos aplicar na nossa vida. Ahí, otra vez, Fica no mundo das ideias e a gente não consegue fazer. ahí es cuando damos las ideas y la gente no consigue llevarlas a cabo. Então, a igreja, ela sempre tem que aplicar os ensinos bíblicos à sua vida. Entonces la iglesia siempre tiene que aplicar las enseñanzas bíblicas a su vida. E nós temos que ensinar como as pessoas vão fazer isso. Y nosotros tenemos que enseñar cómo las personas van a hacer eso. Obrigada, viu, Juana? Gracias, Obrigada. Juana. Obrigada. Também, gente, ó, Juana está com o aparelho aí, está ensinando. Gente, Juana está con el aparato y está enseñando. Tem um exemplo para nós, né? Por ejemplo, para nosotros. Nós vemos muitas vezes na igreja pessoas que deixam de servir por qualquer coisa. Nosotros vemos muchas veces en la iglesia a personas que dejan de servir por cualquier cosa. Ok? Então, por exemplo, minha cabeça está doendo. Entonces, por ejemplo, me duele la cabeza. Se não for uma dor demasiada, Si no fuese un dolor demasiado, você tem condição de servir. entonces tienes condición de servir. Em geral, você não deixa de ir no trabalho porque está com dor de cabeça. Tú en general no dejas tu trabajo por un dolor de cabeza. Então, por que deixo de ir à igreja para servir por causa dessa mesma dor de cabeça? Entonces, ¿por qué dejas de ir a la iglesia a servir por causa de ese mismo dolor de cabeza? Outras pessoas estão orando e pedindo algumas bênçãos para Deus. Otras personas están orando y pidiendo algunas bendiciones para Dios. Então, quando Deus abençoa, ele não pode servir por causa dessa bênção. Entonces, cuando Dios bendice, la persona no puede servir por causa de esas bendiciones. Então, a bênção deixou de ser bênção. Entonces, la bendición dejó de ser bendición. Então, nós temos que analisar muito a nossa vida para ver o que é empecilho para eu servir. Entonces, tenemos que analizar mucho nuestra vida para ver qué es lo que nos impide servir. E tem muito a ver com o que Juana falou, de chegar diante de Deus e conversar com Ele. Y tiene mucho que ver con lo que Juan habló, de llegar y ponernos delante de Dios y hablar con Él. E muitas vezes é pedir perdão mesmo, porque nós estamos errados. Y muchas veces pedir perdón porque estamos equivocados. Ok. Denise, você quer falar? Ahora puedo. Tú has preguntado, no sé, alguien tiene una pregunta. Yo no tenía una pregunta, pero yo estaba todavía, me recompondo, si puedo decir, para hablar. Porque hoy salgo impactada com duas coisas que me hicieron assim, wow, isso como é? Que é o tema de que cada trompeta tinha um sonido.
y me pregunté, ¿estoy transmitiendo el sonido correcto? Me ha impactado muchísimo eso. Y es algo que voy a pensar, que si no estoy transmitiendo el sonido correcto para que haya frutos, para que sea hecho lo que tiene que hacer. Eso me ha impactado. Y la otra cosa que nunca me había dado cuenta, en 1 de Pedro 4:8, cuando Juana dijo del versículo, ¿no? Y que el versículo habla de un amor ferviente. Ele não habla solo de un amor. Porque dice que este amor cubrirá multitud de pecados. Y a veces no me gusta la manera que una habla. Habla de una manera muy fuerte que no quiero tratar con esta persona. No quiero tratar con esta persona que es antipática, eso. Pero cuando habla del amor ferviente, que este amor va a cubrir multitud de pecados. Yo entiendo ahora que no importa. Yo tengo que amar porque yo voy a ayudar a que la persona no peque. Va a cubrir multitud de pecados. Es lo que he entendido, es lo que entró hoy en mi corazón y me hace entender, seguir entendiendo que yo estoy en ello. Yo a veces no quiero tratar con la persona porque me habla muy fuerte, me responde de una manera dura, pero yo voy. Entonces esto viene para confirmar que es una manera que yo tengo de tratar a la persona. Y vencer mi dificultad con la persona que es dura, que me, voy a decir así, me da miedo hablar con ella, pero yo tengo que ir, yo tengo que vencer, porque por algo ella está haciendo así. Entonces yo sé que es esto, essas cosas me han impactado muchísimo hoy, y es algo que me dice, Denise, tú estás en el camino, aunque sea difícil, vete por ahí. Entonces, essas duas coisas eu vou levar para toda a vida e sei que tenho que aprender muitíssimo. Eu sei. Como é lindo ver a atuação de Deus dentro de uma classe, né? Alair, yo quiero expresar algo. Eso Só um que, pouquinho, Thalia. Só um pouquinho, tá, Juana? ok, Como é lindo ver a ação de Deus dentro de uma classe. Cómo es lindo, bueno ver la acción de Dios dentro de una clase E o Espírito Santo trabalhando em nós. y el Espíritu Santo trabajando en nosotros E ministrando aquilo que Ele quer nos ensinar. y ministrando aquello que Él nos quiere enseñar. Sempre que nós vamos para... nós que estamos trabalhando no ensino, Siempre que, nós que trabalhamos no ensino, siempre que trabajamos siempre que, Nosotros que trabajando en la enseñanza, siempre que estamos trabajando en eso, en la enseñanza, nós oramos para que Deus trabalhe os nossos corações. oramos para que Dios trabaje en nuestros corazones. E nós vemos que Deus está fazendo isso. Y estamos viendo que Dios está haciendo eso. E, Denise, essa semana eu estava lendo sobre esse cobrir multidão de pecados. Y Denise, esta semana estaba leyendo sobre ese cubrir del perdón de pecado. O autor dizia que era como se eu colocasse um manto em cima da pessoa. Y el autor decía que era como si yo colocase un manto encima de la persona. E esse manto é o amor. Y ese manto es el amor. Eu vou cobrir essa pessoa. Yo voy a cubrir a esa persona. E esse amor vai gerar nela o que você falou. Y ese amor va a generar en él lo que tú hablaste. Então, arrependimento, transformação. Arrepentimiento, transformación. Porque nós o cobrimos.
porque nosotros cubrimos. e até a sua vergonha por causa do pecado ficará encoberta. Y la, Vergüenza. la vergüenza por causa del pecado va a quedar cubierto. E isso é o nosso amor para com o nosso irmão. Y ese es nuestro amor para nuestro hermano. E não é consentir com o pecado dele, No es consentir el pecado de mas é esa persona, ajudá-lo nessa vida de pecado para ser restaurado. ayudarlo en esa vida de pecado para que sea restaurado. Ok, Juana. Yo Ahora solo sí, quería expresar que cuando yo estaba preparando esta clase, yo estoy pasando por una situación un poquito emocional que me causó el mismo impacto que le causó hoy a Denise. Yo lloré aquí sentada en la sala donde estaba en un momento y hubo un momento en que ya después que estaba ya mejor, mi esposo entra a la sala y dice, ¿qué pasa? Y le digo yo, es que el Señor me está dando pela. Pela es dando con la correa, algo así, con una vara, pues. Es que el Señor me está dando pela. Me está dando, así le contesté. Porque me habló y así no, hay que crecer, hay que amar como Dios ama, con el Espíritu. Queridos, se nós vamos ensinar queridos, si vamos a enseñar e essas coisas não ocorrem conosco, y esas cosas no não acontece conosco, acontecen con nosotros, como nós vamos pensar que vai acontecer com as pessoas que vão ser lideradas? ¿cómo vamos a pensar que van a acontecer con las personas que estamos liderando? Isso aconteceu com Juana, Y eso aconteció con Juana, comigo. conmigo, Alaí. A Denise já falou quando ela foi ensinar também Filipenses. Denise ya habló cuando ella enseñó Filipenses. Várias vezes nós temos que, quando estamos preparando a lição, Cuando estamos preparando la clase, nós temos que parar e trabalhar nossa vida com Deus. nosotros tenemos que parar y trabajar nuestra vida con Dios. Nós nem conseguimos continuar o estudo se não pararmos. No conseguimos continuar el estudio si no paramos. Então, nós acertamos nossa vida com Deus. Entonces, acertamos. Alinhamos nossa vida com Deus. Alineamos nuestra vida con Dios. Alineamos nuestra vida con Dios. Para dar sequência e depois ter condições de ensinar. Perdón, para dar secuencia y después tener condiciones de enseñar. Isso tem que acontecer com todos os líderes de PG. Eso tiene que acontecer con todos los líderes de PG. Vocês não podem só reproduzir o que ouviram aqui. Ustedes no pueden reproducir únicamente lo que escucharon aquí. Por isso, vocês recebem uma semana antes. Por eso, ustedes reciben una semana antes. Vocês têm que voltar e estudar os textos bíblicos. Tienen que ir a estudiar los textos bíblicos. Para depois vocês ensinarem. Para que después lo puedas enseñar. Vocês têm uma semana para Deus trabalhar a vida de vocês para vocês ensinarem. Ustedes tienen una semana para trabajar con su vida y lo que Dios quiere enseñarlo y después poder enseñarlo a su grupo. Eu sei que já aconteceu várias vezes, né? Com vários líderes aqui. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Yo sé que ya ha acontecido varias veces con varios líderes que están aquí y es lo que Dios quiere hacer en vuestra vida. Muito obrigada por terem vindo. Muchas gracias. Vamos orar? Vamos Vou orar em a português, tá? Pai, nós somos tão gratos pela forma como o Senhor está nos tratando. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor administra a nossa vida. Obrigada porque o Teu Espírito
trabalhe o nosso interior. O Senhor vai trazendo à tona tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. E, ó Deus, é por amor que o Senhor faz essas coisas na nossa vida. O Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor quer nos fazer ser semelhante ao Senhor. O Senhor quer nos capacitar a servir como o Senhor serviu. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o teu Espírito para estar em nós, para trabalhar em nós e trabalhar por nós e trabalhar junto a nós, dentro da sociedade, dentro da igreja, em qualquer lugar onde nós estamos. Muito obrigada, Deus, por esse amor, por ter nos escolhido. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu não somente para ser seus filhos, mas o Senhor nos escolheu para também servir com o Senhor nesse mundo. E esse é um grande privilégio. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Dios los bendiga. Amén, igualmente. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao.